Hola jóvenes, ¿cómo están? A ver, primero, ojalá este año que viene les vaya súper bien, que puedan cumplir sus objetivos personales y profesionales con éxito. Ya saben, todo con cabeza fría, bien calculado, teniendo en cuenta que toda causa tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, más que nada para que puedan tomar buenas decisiones en todas las cosas que hagan. Entonces, esperemos al menos en el plano académico, que puedan primero aprobar el semestre, segundo aprender, tercero sobrevivir al COVID, en este caso, sí. Entonces, veamos qué tal nos va. Em, Espero que hayan estado estudiando. Yo sé que no, pero es más, deberes se han de haber puesto a hacer hoy día, capaz. Pero bueno, ojalá que todavía les queda un día. No sé cuándo, no sé cuándo será el tema de la prueba de mecánica. Yo supongo que les deben de tomar como que tipo jueves, así ha de ser, ¿verdad? Si es que no es miércoles o martes. Entonces, depende de cuándo sea. Por ejemplo, podemos tener una clasecilla el lunes. Lo que me preocupa es que de 8 a 10 tengo la clase con lo del curso del CENESID, entonces ya veo cómo me acomodo. Hoy quería avanzar un poco de materia. ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo ejercicios de los que ya repasamos, mm, no creo que sea tan beneficioso porque sería caer en repetición, ¿no? Sin embargo, si alguien tiene alguna duda al respecto, antes de empezar un poco de teoría nueva, puede decirme de lo que estaban estudiando, tal vez algo que les haya estado costando o algo que quieran que les haga un resumen o un repaso, no sé, les escucho. ¿No? Bueno. A ver, entonces, para no aburrirles, hoy vamos a ver componentes radiales transversales, ¿sí? Entonces, para abordar de esto, es importante lo siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos la clase de vectores, digamos que tienes acá tu eje X y acá tu eje Y. Entonces, tú tienes aquí un vector A y básicamente lo que hacías es proyectar, ¿no? Entonces, este se llamaba sub X, este se llamaba sub Y. ¿Cómo proyectabas un vector sobre otro? Por ejemplo, si tú quisieses sacar el A sub X, esto sería el producto punto de A por el unitario de X y todo eso por el unitario de X, ¿sí? En pocas. Ahora digamos que tienes un sistema de coordenadas rotado. Digamos que tienes un sistema de esta forma. A este le pones eje M, a este le pones eje N. Tienes el mismo vector A. Entonces este se va a llamar A sub M. Este de acá se va a llamar A sub N. ¿Sí? O sea, la misma historia. Si quieres la proyección, por ejemplo, A sub N sería A, producto punto unitario de M. Todo eso por el unitario de M. ¿Sí? O sea, básicamente eso es proyectar un vector sobre otro. Entonces, como nosotros ya vimos componentes normal y tangencial, por ejemplo, ahora lo que vamos a trabajar es en coordenadas radial transversal. Sí. Imaginémonos, por ejemplo, no me dejó borrar. Imaginémonos, por ejemplo, que por aquí está un cohete y está cayendo el cohete, ¿ya? Entonces cae el cohete. Y tú tienes aquí, por ejemplo, tienes una cámara. Entonces,
El objetivo de esta cámara, básicamente, ¿cuál sería? Tomarle fotos y saber en dónde está el cohete que está cayendo. Entonces tienes una posición R sub 0, tienes una posición R sub 1, tienes una posición R sub 2 y así hasta abajo. ¿Sí? Pudiésemos analizar nosotros, por ejemplo, este tipo de cosas con las componentes de X y Y, si se puede, con las componentes normal tangencial también se puede, pero es mucho más sencillo, por ejemplo, si tú pones y dices, a ver, yo voy a trabajar con un eje y a este eje le voy a llamar eje radial. Alguien dice, ¿cómo así, vea, profe? Porque este eje es paralelo al radio. Entonces, mira, ahí tienes el eje radial, luego tienes acá abajo, luego tienes acá abajo. Y básicamente este eje, ¿para qué te sirve? Este eje te va a servir para ver cómo va variando en porte, cómo va variando en tamaño el R. Sí, por ejemplo, si te fijas aquí, este R es, conforme baja es más chiquito, ¿no es cierto? Y luego otra vez se alarga, se hace más grande y más grande, ¿sí? Y también, si tú te fijas, este vector posición está rotando. Y cuando rota, por ejemplo, respecto de un eje, significa que aparecen coordenadas o hay un movimiento angular, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, ustedes saben, por ejemplo, si tienes aquí un eje X, para que puedas trabajar, debes trazar un eje perpendicular, en este caso le llamamos Y, y lo bacán es que forman 90 grados, ¿sí? Ahora, tú tienes tu eje radial, ¿y qué es lo que haces? Trazas un eje perpendicular, y a este eje le vamos a llamar eje transversal, ¿sí? ¿De qué va a estar encargado básicamente el eje transversal? Por lo general este de la rotación y este de la variación del tamaño del vector posición. Sí, te dice, ¿sabes qué? El vector se está haciendo grande o se está haciendo chiquito y todo eso. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda o pregunta. Pregúnteme, porfa. ¿Alguien ya vio de esto? Creo que no, pero les pregunto por si acaso. ¿No? Eddie, ¿no viste? Eric tal vez tampoco, Juan menos, Kevin no sé. Kevin no, no creo que veas. Ya, Christian menos. Ya. Hasta aquí como que no hay problema, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero que ustedes le vean es que si tú tienes, por ejemplo, tu vector velocidad, lo que vamos ahora a hacer es vamos a proyectarle un eje radial y un eje transversal. Y lo mismo que antes, ¿sí? Por ejemplo, si este es un ángulo, me invento, es un ángulo beta, yo qué sé. Tú dices, ah, la velocidad es igual a la componente radial más la componente transversal. Es como tener, por ejemplo, B es igual a B sub X en Y más B sub Y en J. Es análogo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la velocidad radial es igual al módulo por el unitario. ¿Qué unitario radial? La velocidad transversal sería el módulo por el unitario transversal. Sí, alguien dice, vea, profe, ¿de dónde es que saca esto? Facilito, mira. Tú recuerdas que un vector es igual a su módulo por el unitario. Sí. Entonces, toda la teoría de vectores se utiliza aquí. No es nada, 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 nada nuevo. Entonces, ahora, bueno, de hecho subí, ¿no? Subí, ustedes vieron el cap. Le subí hasta de estado. Es porque mucha gente no cacha esto. O sea, usualmente vienen y les meten las fórmulas, pero yo les voy a demostrar y ustedes van a entender full bacán cómo es que funciona esta vaina, ¿verdad? Digamos que tienes una partícula que se mueve por una trayectoria curva. Este es el vector posición, este es tu eje X, este es tu eje y este es el ángulo que forma la posición con el ángulo polar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tú tienes tu velocidad. Mm,
A ver, para que sea mejor, más visible, voy a dibujarle un poquito más abajo esto, sí, ya. Y para acá voy a... Mira, esta es la velocidad. Recuerda que la velocidad es tangente a la trayectoria, ¿no es cierto? Entonces esto sería tu teta. Ahora, si yo voy a trabajar con un eje radial transversal, ¿qué es lo que hago? Dibujo, ¿no es cierto? Este sería mi eje radial perpendicular que estará mi eje transversal. Entonces, lo que yo hago es proyectar las sombras, mira. ¿Cómo se va a llamar esta velocidad? ¿Quién me dice? Radial. Y la de acá arriba, ¿cómo se llamará? Velocidad transversal. Es lo que ya trabajamos. ¿Sí? Ahora, esto quiero que en la aceleración voy a omitirme el paso, pero justo en este tema de velocidad es donde voy a hacer énfasis en esto y quiero que ustedes me entiendan y me vayan preguntando. Mire, ¿cómo estaría mi eje radial? Por ejemplo, sí o no que por acá estaría mi unitario radial. Perpendicular, ¿qué estaría? Mi unitario transversal. ¿Estamos de acuerdo? Este es mi ángulo teta. Entonces, por geometría, este es mi ángulo teta y este es mi ángulo teta. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. ¿Quién no entiende? Pregunten. Ya. Entonces, mira, por vectores que yo ya estudié, digo, a ver, mi unitario radial sería igual al coseno de teta en i más del seno de teta en j. ¿No es cierto? Mi unitario transversal, ¿a qué sería igual? Menos seno de teta en i. ¿Por qué menos? Porque está en el segundo cuadrante. Más coseno de teta en j. ¿Sí? Esto es la forma en la, bueno, la más fácil en la que se calculan los unitarios radiales y transversales en función del ángulo polar. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o algo que no esté claro. ¿Ya? Entonces, por definición, ¿sí? Esto es pura definición. Y esto ustedes van a entender bastante bien porque yo les hice las demostraciones cuando empezamos cinemática, ¿no es cierto? La velocidad por definición, ¿qué me dice que es igual? ¿Qué es la velocidad? ¿La derivada de quién respecto de quién? La posición respecto del tiempo. Ajá. Mira, es la derivada de r respecto del tiempo. El r, al ser un vector, ¿a qué sería igual? Al módulo, ¿por qué? Por el unitario, ¿estamos de acuerdo? Entonces, mira lo que te queda, la derivada de r por el unitario de r. Todo esto respecto del tiempo. ¿Qué tienes la derivada de un producto? La regla de derivada, si ustedes se acuerdan, es la derivada del primero por el segundo más del primero por la derivada del segundo respecto del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, R respecto del tiempo, ¿cómo se llama? R punto. Entonces es R punto por el unitario radial más R por, mira, tengo que derivar el unitario. Entonces, yo me acuerdo y digo, el unitario de R es igual al coseno de teta en I más del seno de teta en J. Si yo derivo, derivada del unitario respecto del tiempo, o lo que llamaríamos el unitario punto, sería igual. Derivada del coseno, seno o menos seno.
menos seno de teta por teta punto, todo eso en i, derivada del seno coseno de teta por teta punto, todo eso en j. Saco factor común, ¿no es cierto? Mira, teta punto que multiplica a menos seno de teta en i más el coseno de teta en j. Pero de lo que yo descubrí hace un rato, mira, este unitario, ¿a qué es igual? Al unitario transversal, ¿sí? Entonces esto es teta punto por el unitario transversal. Entonces vienes acá y sería R por teta punto por el unitario transversal. Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Y mire, esta es la famosa ecuación de la velocidad en términos de las componentes radiales y transversales. Mire, de esto llegamos a esto. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Pregunte. Entonces, mira, la velocidad es igual. La componente radial más la componente transversal. Esto sería la componente radial por el unitario radial más la componente transversal por el unitario transversal. De lo que yo deduje sería R punto por el unitario radial más R teta punto por el unitario transversal. Entonces, mira, esto es esto, esto es esto. Si en una prueba te dice determíneme la velocidad, la magnitud de la velocidad radial, es R punto. Si en una prueba te dice determine la velocidad transversal, es R teta punto. Y obviamente estaría en metros por segundo, ¿no? Así es que estoy trabajando en el sistema internacional. Y así de facilito es cómo se obtiene esto. Usualmente yo les digo, jóvenes, apréndanse de memoria, porque, bueno, son fórmulas, ¿no? Y más que nada se aplican. Ustedes en las pruebas no van a demostrar. Sin embargo, si entiendes de dónde sale, puedes hacer los ejercicios que quieras de mil formas. No necesariamente, incluso no necesariamente tienes que aplicar las fórmulas. Sí, solamente aplicas lo que ya aprendiste. Nada más. Si te fijas es vectores. Vectores, definición de vectores, por ahí derivadas y ya. ¿Alguien? ¿Alguna duda? Pregunte. Dylan, cuando te dieron esta clase, cómo te enseñaron esto? ¿Sí le entendiste las deducciones? El anterior semestre no, profe. Este ya te dieron, no creo. No, profe, recién en componentes normal y tangencial. Ya. Pero bueno, vi que entraste recién. ¿Sí le cachaste lo que hice? O más o menos. ¿Quieren hacer ustedes? Yo les sugeriría que sí. Si tú demuestras de dónde salen las fórmulas que utilizas, créeme que eres un pro haciendo ejercicios los que quieras. Pero si no entiendes la fórmula, complicado. ¿Quieren intentar hacer? A ver, voy preguntando. Eddie, ¿le cachaste? Más o menos, profesor. ¿Qué se te complicó? La parte que hizo, creo que está más abajo. No, o más arriba. No, esa parte ahí. Abajo, abajo. Ahí es donde hizo la derivada. Ya, eso es cálculo, verás. Recuerda. Digamos que, por ejemplo, me invento, verás. Tienes un z es igual a xy.
y vas a derivar respecto del tiempo. Entonces, la derivada de z respecto del tiempo es igual. ¿Cuál es la regla de derivación para multiplicación? Derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hice lo mismo. ¿Qué tienes aquí? Una multiplicación. ¿Cuál es la multiplicación? R por el unitario. Entonces, derivada del primero más el primero por la derivada del segundo. Sí. O todavía te cuesta un poco. Eh, o sea, lo que tengo dudas es abajo cuando derivó el unitario de... Ya. Mira, por ejemplo, digamos que y es igual al coseno de teta, ¿no es cierto? Voy a derivar respecto del tiempo. Derivada de y respecto del tiempo, que es igual. Derivada, o te pongo el seno, ¿ya? Derivado del seno, coseno de teta. ¿Sí o no que la regla te dice por la derivada del argumento respecto del tiempo? Esa es la regla. Entonces, de teta respecto del tiempo, ¿cómo se conoce? Como teta, punto. Ahora, digamos que voy a hacer lo mismo, pero respecto de teta, ojo. Entonces, derivada del seno coseno de teta por de teta de teta. Si te fijas, se simplifica, es por eso que solo es coseno. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Sí. Eso es Ah, ahí sí, importante. profesor. Ya, eso es súper importante. Recuerda, siempre tienes que tener en cuenta respecto de qué estás derivando. Y la gente paga piso en la derivación implícita. Entonces, por ejemplo, si tú, por ejemplo, yo me imagino que que tú no le, si tú le hubieses hecho solo, apuesto que no le hubieses puesto el teta punto, ¿no es cierto? ¿O no? No, no lo hubiera puesto. Ya. ¿Te viste la clase de derivadas? No, esa no me la vi. Ya, te sugiero que la veas. Tal vez no es la primerita, verás, está hasta en YouTube, le colgué. Revísate justo la parte de derivación implícita. Si no estoy mal, es la propiedad uno hasta la 4. Échale un ojo. Eso te va a salvar la cabeza. Full. Alguien alzó la mano, no sé quién fue. Juan, dime. Profe, ¿puede explicarme sobre el unitario de teta? Lo de menos seno teta i más coseno. Ya, la derivada del coseno. No, arriba en el para. Ah, verás. ¿Estás de acuerdo a los ángulos, no es cierto? El ángulo de arriba no lo entiendo. Ya, se supone que entre los unitarios, ¿qué ángulo hay? 90. Ya. Y entre el eje X y Y, ¿cuánto hay? 90. Ya. Si este es teta, ¿este cómo se llama? 90 menos teta. ¿Y este cómo se llama? Mm, ¿Ya le viste? sí. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Pregunte. Pregunta seria. ¿Quieren hacer ustedes la deducción? ¿Sí o no? Solitos. Digan nomás. Por mi Listo. parte sí, profe. Oigo. A ver. Les voy a dar unos, ¿qué será? 10 minutos. Intenten, verán. Es súper fructífero hacer las deducciones de uno solo. Ustedes esto encuentran en los libros. En Hibbeler está hecho. Dylan, te leyeron la diapo de esto, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, muy bien. Por ejemplo, a él le leyeron una diapositiva, entonces, a la final él dice, bueno, yo voy a utilizar esta fórmula que está aquí rayada, pero ya verán, cuando hagamos los ejercicios, vas a decir, incluso tú te vas a inventar formas de hacer los ejercicios bien facilito.
A ver, entonces, miren, les voy a dejar ahí. Creo que sí se ve casi todo. Intenten hacerles solitos, ¿sí? Ahí está casi todo. Intenten hacerles solos. Tómense hasta exagerado, hasta 10 máximo. Yo esperaría 5. Pero háganle ustedes, verán. Esto, si ustedes lo logran, significa que saben vectores. Porque si ustedes se fijan, no es nada de mecánica, es puro vectores y vectores es matemática. Si es que a ustedes no les sale o les cuesta, significa que están pataleando en cálculo y en vectores. La plena. Entonces, a ver, inténtenle. Les voy a dar 5 de cajón y después les pregunto cómo están avanzando, ¿ya? Apuesto que nunca han hecho esta deducción, entonces, es más, ni sus profesores han de haber hecho. Solo ven lo de la diapositiva, ¿no? Pero créanme que les va a servir un montón hacer. A ver, intenten, es 21 y 28. Tienen hasta los 21 y 33. A ver, veamos qué tal les va, jóvenes.
¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Quién ya mismo acaba? ¿Alguna pregunta? Dime, Juan, tienes alzada la mano. Ah, no, perdón, profesor, me quedo ¿Cómo vas? trancado. ¿Si te sale? ¿No te sale? A ver, los módulos me dicen, comparas. Mira, ¿qué está al lado del unitario radial? Esto. ¿Y cómo se llama eso? Velocidad radial. ¿Qué está al lado del unitario transversal? Esto. ¿Cómo se llama? Velocidad transversal. Sí. Para que se te haga más fácil, mira, por ejemplo, la velocidad, sí o no, que es igual, v sub x en y más v sub y en j. Y me invento, digamos que es 5i más 4j. ¿Qué es lo que dices? El v sub x, ¿cuánto vale? 5. ¿Por qué? Porque está al lado de la y, como este. El v sub y, ¿cuánto vale? 4. ¿Por qué? Porque está al lado de la j. Metros por segundo. Sí, no. Ya muy bien, Eric. ¿Alguien más tal vez? Pregunté. ¿Quién ya acabó? Dilo. ¿Qué tal te pareció hacerle tú? ¿Alguna vez le has hecho tú solito? ¿Le has deducido?
No, profe, es que yo jamás entendí de dónde salía, por ejemplo, la derivada del unitario. Nunca me explicaron cómo con ese gráfico y yo solo copiaba la fórmula, pero no sabía dónde venía. Ah, sí, el ligero usualmente utiliza un gráfico parecido a este. Te digo porque a mí me enseñó cuando nos daban clases los profes para ser profe, ahí nos dieron una deducción parecida a esta. Yo tampoco la entendía, así que le metí mano y ahí caché. Hace unos 2 años, más, un poco más. Pero ahora le entendiste. Claro, profe, ahorita ya entendí bastante más. Bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien tal vez, alguien más ya acabó? Diogo, ¿cómo vas? Eddie, te está costando las derivadas, creo. Yo lo sé. Ahí aprendiendo. Bueno, si quieres. Ya. Kevin, ¿cómo vas? Esto no es de ver con tu profe ni fregando. Es más, enseñarásle, porque dudo que sepa. A ver, ahorita voy a hacer la aceleración. ¿Sí? ¿Quieren ustedes intentar hacer la aceleración solos? Es lo mismo. Igualito, de hecho. O bueno, mejor yo hago, ¿ya? Para que nos alcance el tiempo. Verán, ahorita voy a hacer la aceleración. Y les apuesto que después de que le metieron mano y le manosearon a la deducción, ustedes van a entender un montón de cosas ahorita. De hecho, más que la velocidad incluso. Y verán que la ecuación de aceleración es media carambolas. Yo, por ejemplo, nunca, hasta ahora no me sé. Misma historia, mira. Tienes el eje X, tienes el eje Y, tienes la posición. La aceleración, ustedes saben que siempre apunta hacia la curvatura, entonces me invento. Digamos que la aceleración está para acá y lo que voy a tener es, mira, este va a ser mi eje radial, este va a ser mi eje transversal. Entonces, ¿esto cómo se va a llamar? Esto se va a llamar aceleración transversal. ¿Esto cómo se va a llamar? Aceleración radial, que en este caso sería negativa, por ejemplo. No necesariamente va a ser siempre negativa, ¿no? Pero para este ejemplo sí pasa. ¿Ya? Entonces esto es teta igual. Por definición yo digo, a ver, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿no es cierto? Y la velocidad nosotros acabamos de deducir que es r punto por el unitario radial más r teta punto por el unitario transversal. Alguien dice, ¿cómo así, vea, profe? Porque si estoy trabajando con ejes radiales transversales, la velocidad tiene que estar en ejes radiales transversales. No tiene sentido que yo utilice ejes normal tangencial, por ejemplo. O sea, pudiese, pero créeme que no es fructífero. Entonces, lo que yo tengo que derivar es esto. Mira, todo esto tengo que derivar. Entonces, la aceleración es igual. La derivada de todo esto. R punto unitario de esto más R teta punto por el unitario transversal. Respecto del tiempo, voy a derivar esto. Mira, ¿qué tienes al principio? Tienes un producto. Derivada del primero sería R dos puntos. ¿Por qué? Porque estás derivando dos veces al R. Por el unitario radial más R punto por la derivada del unitario radial. Respecto del tiempo. Vamos por pasitos. Hasta ahí. ¿Quién no entendió? Pregúnteme.
Lo único que he hecho es derivar esto. Esto es el primer paso. ¿Quién no entendió esta derivada? Pregúntenme. O hasta ahí, ¿quién algo que no esté entendido, por favor, digan. ¿Ya? Continuamos. Ahora mira, voy a tener que derivar un triple producto. Entonces, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es voy a dividir esto por el R. Entonces sería más la derivada del R por el segundo, o sea, por teta punto unitario transversal más R por la derivada de este producto, que sería teta punto unitario transversal respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, mira, esto sería R dos puntos unitario radial más R punto. Si quieres, por ejemplo, mira, yo necesito derivar el unitario radial y eso yo ya tenía puesto arriba, ¿no es cierto? Pero por si acaso, si no te acuerdas, voy a escribirle aquí. El unitario radial es igual al coseno de teta en i más el seno de teta en j. Esto no es fórmula. Ustedes vieron de dónde saqué. Sí, o sea, bueno, si quieren aprenderse, bueno, pero no les recomiendo. ¿Ya? Entonces, la derivada del unitario radial habíamos quedado que es teta punto unitario transversal. Y aunque no lo creas, voy a saltarme el paso, el unitario transversal es igual a menos teta punto unitario radial. Sí, ya. Como esta no es derivado, vamos a ver el ejemplo. Mira, derivada del unitario. A ver, aquí me está faltando esto, derivados. Derivada del unitario transversal respecto del tiempo es igual a que derivada del seno coseno menos coseno de teta, teta punto en i, derivada del coseno menos seno de teta, teta punto en j. Saco factor común otra vez, menos teta punto por coseno de teta en i más el seno de teta en j. ¿Y eso cómo se llamaba? Unitario radial. Mira. Por eso es que yo puedo escribir de esta forma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o inquietud. Tenga la bondad de consultar. ¿No? Fácil o difícil hasta ahí. ¿Qué opina? ¿Entendieron más del uno con respecto a cuando recién les enseñé la deducción de la velocidad? ¿Este entendieron mejor o no? O igual, soso nomás. Igual y se digo. Es que tú entraste tarde. Tal vez por eso. Alguien que sí haya entendido mejor. Ya toca ver el inicio, Diego, de ley. Lo que he hecho hasta ahora es pura matemática. Nada más. Entonces, aquí, por ejemplo, en vez de la derivada del unitario radial, ¿qué le pongo? Por teta punto y por el unitario transversal, mira. Más, aquí multiplica, sería r punto teta punto, el unitario transversal, más r por derivada del primero, teta dos puntos, por el segundo, más del segundo, más del primero, perdón, por la derivada del segundo, por la derivada del unitario transversal respecto del tiempo. Sigues resolviendo. R dos puntos unitario radial más R punto teta punto unitario transversal más R. Por ejemplo, si te fijas aquí yo puedo sumar estos, ¿no? Sería 2 R punto teta punto unitario transversal acá más
R teta 2 puntos, unitario transversal, más R teta punto por la derivada del unitario transversal, la que era igual menos el unitario radial, ¿no es cierto? Menos teta punto unitario radial. Entonces, mira, puedo sacar factor común y te queda que la aceleración es igual R 2 puntos menos R teta punto al cuadrado por el unitario radial más 2R punto teta punto más R teta 2 puntos, todo eso por el unitario transversal. Y ya, esas son las ecuaciones de la aceleración en componente radial y transversal. Esta fórmula, por ejemplo, yo les recomiendo que el día de su prueba le tengan en un post-it por ahí anotado para que, bueno, usualmente lo que vamos a hacer es aplicarle, pero ahorita ustedes ya saben de dónde sale todo esto, ¿no? Entonces, lo de hace un rato. La aceleración es igual a componente radial por el unitario radial más la componente transversal por el unitario transversal. Es decir, que si te pidiese la aceleración radial es R 2 puntos menos R teta punto al cuadrado. Y si te pide la aceleración transversal es 2R punto teta punto más R teta 2 puntos. Por ejemplo, yo en mi vida he aprendido esto. Hasta ahora no me sé la plena. Siempre utilizo polla cuando explico esto y no deduzco más que nada. Sí, nunca he hecho las deducciones en las clases del CP porque eran CP, pero ahora como es una clase formal de mecánica, entonces esto así es como ustedes deberían recibir una clase de CB. O sea, la clase normal de mecánica newtoniana, tal cual como yo le estoy dando. Porque si les clavo la diapositiva, ya nada, pues. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Y ya, eso es lo que quería darles el día de hoy. Mañana haríamos ejercicios de esto. Y creo que estaría como que medio acabado el tema de cinemática. Casi, casi, casi. Podemos hacer muchos ejercicios de esto si quieren la hoja de trabajo, pero si entendieron esto de la teoría, estamos hechos. ¿Alguna pregunta? Pregúnteme. Yo sé que siguen chucheques, pero pregunte. ¿Ya? Entonces, eso sería la clase del día de hoy, jóvenes. Nos vemos mañana, ¿les parece? A la misma hora, ¿está bien? Diego dice que si alguien no puede o algo, nos avisa para ponernos de acuerdo, ¿ya? Entonces, mañana les mando un solo documento, porque yo estoy seguro que no van a revisar ahorita. Entonces, eso sería todo, jóvenes. Les agradezco mucho que hayan asistido y nos vemos mañana.